Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver algunos de los puntos fundamentales de la formación de coaching y liderazgo cuántico. Vamos a hacer un recorrido por algunos de los puntos principales de este programa de 2 años de duración, donde hacemos todo un proceso de transformación interna y luego aprendemos las herramientas para poder ayudar a los demás. ¿De qué se trata este proceso de transformación interna? De descubrir una nueva mirada, la mirada cuántica. ¿Y qué es la mirada cuántica? Es un cambio de paradigma que viene viviendo el mundo en los últimos años. La física cuántica va tomando cada vez más protagonismo. De hecho, este año el Premio Nobel de Física la ganaron 3 físicos cuánticos que hablaron del entrelazamiento cuántico y se utiliza en el mundo la física cuántica para la nueva tecnología, los nuevos aparatos de medición, las nuevas computadoras. Pero también estamos aprendiendo que el ser humano y el mundo que vivimos es cuántico y nos regimos por reglas, por leyes del universo, leyes cuánticas que nos aportan muchísimo para un cambio muy profundo en nuestra forma de vida. Así que si querés saber de qué se trata, acompáñanos. Mi nombre es Laura Barrera, soy directora de la Escuela Punto Cero. Damos la formación de coaching y liderazgo cuántico desde el año 2019 y nos homologa la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades. Ya han pasado por nuestra escuela 8 grupos, hay 6 que ya se han formado, 6 grupos que se han certificado con nosotros y ya están trabajando en sus emprendimientos con consultantes particulares y en empresas que también la formación nos permite trabajar con empresas. Entonces, ¿de qué se trata el coaching cuántico? Es una nueva disciplina. Nuestra escuela es la primera escuela que forma en esta temática. Tenemos la mirada de varios autores, sobre todo la del doctor en física Jean-Pierre Garnier Mallet, el creador, el descubridor de la ley de desdoblamiento del tiempo y del espacio, que revoluciona la vida del ser humano, nuestra comprensión del tiempo, del espacio, del desdoblamiento, y que nos produce una gran transformación el incorporar en nuestro día a día esta mirada. También tomamos autores que están hablando de física cuántica, de mirada cuántica, autores como Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Lynne McTaggart, entre otros, que nos aportan en este nuevo universo cuántico, en esta nueva forma de observar al ser humano desde la mirada cuántica. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente, la física cuántica observa el mundo de lo más pequeño que hay. Podemos decir que el mundo de las partículas y lo más pequeño, el quantum, es el objeto que estudia la física cuántica. No los quiero acá llenar de datos en los cuales hay una explicación muy linda, muy interesante de cómo se pasa y cómo aún permanece esta mirada
que todavía no es una mirada pacífica de la física cuántica, sino que se abre paso en una física clásica, que era la física dominante, y la física cuántica con nuevos elementos de medición, nuevas investigaciones, se ha ido abriendo paso para una explicación de fenómenos que parecían inexplicables. Y no hay todavía no es pacífico este tema de que el ser humano ingrese también como parte de este mundo cuántico. Por eso autores como Jean-Pierre Garnier Mallet, físico que viene de la física, tiene tanta importancia, porque él dice que todo lo cuántico se aplica al ser humano y que la ciencia y la espiritualidad nunca estuvieron tan cerca. De hecho, gran parte de lo que trabajamos en la formación tiene un ancla muy fuerte, es inseparable, la física cuántica, el mundo cuántico de la espiritualidad. ¿Y qué nos dice la mirada cuántica? Que el ser humano no está separado del mundo que lo rodea. A partir del experimento de la doble rendija, se llega a la conclusión que el observador modifica lo observado. Esto con un experimento que es muy interesante. Y lo que nos permite saber esto es que cuando vos observás, el simple hecho de observar, algo modifica en aquello que estás observando. Si no lo observas, tampoco existe. Y acá se abren un montón de debates filosóficos, existenciales, pero para no complicarlo, fíjate algo. Existen innumerables frecuencias de radio, ¿sí? Si querés hacerte una mirada de a qué apunta el tema de que si no lo miramos no existe. Existen infinidades de ondas que nos traspasan, ondas de radio, ondas electromagnéticas, ondas de luz, ondas de variadas composiciones. Sin embargo, si nosotros no la observamos, para nosotros no existe. Ahora, para que para nosotros exista, tenemos que observarla. Prender, por ejemplo, una sintonía de una radio hace que escuchemos esa radio. Sin nuestro acto de encender esa radio y sintonizar esa frecuencia, para nosotros no existe otra. No existe la radio si no fuera por nuestra decisión. Entonces, un componente fundamental que nosotros trabajamos es: somos observadores, pero al observar modificamos la realidad. Y esto quiere decir que somos observadores creadores, porque con una decisión podemos cambiar lo que estamos observando, lo que estamos viviendo. Esto es el ejemplo que te di recién. Si yo no prendo la radio, para mí la radio no existe. El hecho de ir y prenderla, tomar la decisión, ya modifica mi realidad. Pero esto, que es como un ejemplo simple, se transforma, lo profundizamos cuando empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿qué es la realidad? ¿Qué realidad modifica un observador, un ser humano que observa? Y modificamos nuestra realidad. Nuestra realidad es la que está en nuestras manos. Y nuestra realidad depende justamente de nuestra observación. ¿Qué es esa observación? Es nuestra interpretación, es la mirada que tengamos del mundo, son nuestros pensamientos, nuestras creencias.
Entonces, ¿qué es lo que crea esa realidad? Y nuestros pensamientos crean. Nuestros pensamientos son una energía creadora. Y una energía que crea de manera muy poderosa. Y somos tan poderosos los seres humanos con nuestro pensamiento que todo lo que vemos, que las sociedades, la tecnología, los estados, todo lo que quieras ver fue una creación humana. Y en esa creación humana primero fue el pensamiento, primero hubo una idea, primero se confió en una idea y luego se plasmó como realidad. El ser humano tiene un poder creador por excelencia. Sin embargo, en nuestra vida muchas veces no nos sentimos esos creadores. Por el contrario, nos sentimos víctimas o gente que no puede hacer nada frente a lo que ocurre, que no podemos modificar nuestra propia vida porque sentimos que no tenemos ese poder. Si yo te dijera, pensá en algo de tu vida que hoy quisieras cambiar, ¿lo podrías cambiar? Y muchos me van a decir, y no sé, puede ser, no, porque no depende de mí, porque depende de otros, ¿sí? Esto de pensar que la realidad está separada de uno mismo hace que pensemos que las soluciones a aquello que queremos estén afuera, estén lejos, dependan de otros. Y la mirada cuántica nos da vuelta a ese concepto y nos dice, no, vos sos el creador y vos podés modificar todas las circunstancias de tu vida. Entonces volvemos, ¿cómo? A través de los pensamientos. Pero no todo pensamiento nos ayuda a crear la vida que queremos. Entonces, vamos a ver qué tipos de pensamientos impiden que nosotros creemos la mejor vida que podamos crear. Por un lado, los pensamientos negativos y caóticos. Los seres humanos tenemos más de 60.000 pensamientos por día, de los cuales la mayoría son negativos y más, la mayoría de ellos son en contra nuestra. Nos boicoteamos a nosotros mismos. Son pensamientos que nos juzgan, nos agreden, nos descalifican, nos desempoderan. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo mal que nos tratamos, de lo mal que nos sacamos el poder que tenemos. Entonces, ese pensamiento de auto boicot va en contra de esa posibilidad de crear. Después, hay pensamientos que nos atraviesan. Son pensamientos que tienen que ver con algo que no podemos comprender, pensamientos recurrentes, formas de pensar, hasta quejas que no podemos sacarnos y nos vienen una y otra vez y hacen que la interpretación de lo que vivimos pasen a través de esos pensamientos. ¿Y de dónde vienen? Hay varias fuentes de estos pensamientos. Es muy interesante. Hoy no voy a profundizar mucho en esos, pero quiero que veas que hay tres fuentes principales de ese tipo de pensamientos. De hecho, hay autores que dicen que nuestro cerebro es como una antena que recibe pensamientos sin seleccionar. Entonces, aprender a seleccionar esos pensamientos que vienen de nuestro árbol genealógico. Están en nuestro campo energético. Nosotros somos un campo energético y estamos atravesados por nuestro árbol genealógico.
Entonces muchos de los pensamientos vienen, los tomamos de algún miembro, algún ancestro, de algún miembro de nuestro árbol genealógico. Y entonces analizamos, pensamos y hasta decimos casi lo mismo que han dicho ellos. Basta con dar el ejemplo de personas que le tienen miedo al agua y no saben por qué. Y ahí hay una realidad. La persona no sabe nadar. ¿Cómo llega esa creación de esa realidad? Le aparecen pensamientos de el agua es peligrosa. Aparece la creencia y el pensamiento de no me voy a meter porque me puede pasar algo, porque el agua es peligrosa. Y la persona no sabe de dónde viene ese pensamiento. Este ejemplo está en la película Mi otra yo, pero es un ejemplo que aparece muy recurrentemente, por eso lo trata la película y es tan claro. Aparecen muchísimas personas. Cuando empezás a indagar en su árbol genealógico, una mirada cuántica del árbol, te das cuenta que algún ancestro tuvo un problema, o se ahogó, o viniendo en barco del exilio, tuvo problemas en el barco, no la pasó bien. Y eso nos llega, es un pensamiento no consciente. Y ese pensamiento no consciente también es creador. Por eso muchas personas me dicen, no, eso de que nosotros creamos la realidad no es cierto, porque yo tengo claros mis pensamientos y yo soy una persona muy positiva. Sí, podés ser positiva, pero estar atravesado por estas situaciones del árbol que te atraviesan sin que seas consciente. Entonces ahí tenemos un grupo de pensamientos que nos impiden crear nuestra mejor realidad. Otro grupo de pensamientos son los de la Matrix. Hoy no vamos a definir la Matrix acá porque no quiero profundizar. Es un tema que muchas veces causa conflicto en las redes, eliminan los mensajes porque los consideran agraviantes cuando en realidad no estamos agraviando, sino que estamos describiendo que nuestra sociedad, nuestro mundo, fue creado en base a determinadas reglas de control social y bajo esas reglas se nos dijo qué era posible para nosotros y qué no. Por ejemplo, se nos han bloqueado dones que son del ser humano, le pertenecen, pero bueno, basta hablar de las brujas que se fueron quemadas por ahí tener el don de la telepatía o de la adivinación o de la visión remota. Científicos que han desaparecido por hablar de estos temas, ¿sí? Entonces, la Matrix es ese sistema de control que condiciona lo que a veces podemos y no podemos pensar. Esto es mundial y se extiende a áreas de tu vida como alimentación, como el sistema económico, sistema político, y esto, ¿no? ¿Qué es posible para nosotros como seres humanos? Entonces, ampliar la mirada significa empezar a reconocer nuestros dones y nuestros talentos y esas posibilidades que se nos dijo que no, y no son ciertas. Eso también forma parte de la mirada cuántica, una mirada que expande las infinitas posibilidades del ser humano. Otro de los pensamientos condicionados son esos pensamientos que llegan precisamente o a través de la publicidad, a través de mensajes subliminales, a través de mensajes que nos llegan a través de los mismos alimentos. Entonces, ahí hay más que nos termina condicionando.
¿Y de qué se trata el ser observador, creador de nuestra mejor realidad? Ir achicando esa brecha, viendo cuánto más libres podemos ser, cuánto más libres podemos pensar, cuánto más potenciales podemos desarrollar. Y de lo que se trata es de cuestionar todo esto. Y cuestionarlo, pero sin juicios. Esto también fue parte de la tecnología, del avance, y hemos avanzado y crecido mucho gracias a todo lo que vivimos. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos expandir un poco más nuestros potenciales? Así que esos 3 tipos de pensamiento condicionan esta creación de la realidad. Y después las creencias propias, creencias que hemos ido aprendiendo desde chicos, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras sociedades. Algunas las hemos aprendido solitos porque quizá hemos tergiversado algo que nos llegaba, lo hemos tomado por ahí, algo que nos decían nuestros padres, estábamos enojados y lo que nos dijeron, nos lo dijeron de una manera y era de otra. Pero a nosotros nos queda grabada una creencia que nos condiciona. Entonces, observar las creencias, observar los pensamientos, tiene una consecuencia directa en esa creación de realidad. Pero también tiene que ver con otras cosas, con las emociones que vivimos, con el impacto que todo esto tiene en nuestro cuerpo, el impacto que tiene en nuestra calidad de vida, el impacto que tiene en la creación de nuestro mejor futuro. Así que me gustaría terminar acá esta primera parte. Me gustaría seguir. Mañana te espero. Vamos a estar hablando de cómo es ese impacto, de qué hacer con estos pensamientos, qué hacer con las emociones y cómo tomar a nuestro cuerpo como mensajero. Así que te espero. Todo esto forma parte de la clase abierta de la formación en coaching y liderazgo cuántico. Te invito a que veas el programa completo de que hablamos, porque también hablamos de multidimensionalidad, de fractalidad, de unidad, del ser, del ego. Hablamos también de la resonancia Schumann, hablamos de esos factores que quizá condicionan esta expansión de conciencia del ser humano y también tenemos como objetivo una gran evolución de nuestra conciencia y una evolución que parta de la benevolencia. Sembradores de benevolencia nos gusta ser, decir, hacer. Así que bueno, de todo eso te voy a estar hablando mañana. Bienvenido a estas clases y cualquier consulta, duda, la podés hacer al director de la Escuela de Colombia, Mauricio Alonso, o a mí en Argentina, Laura Barrera. Te esperamos. Escuela.0, la dirección es www.escuela.0.com/formación en coaching y liderazgo cuántico. Nos vemos mañana.